Atrás, al que está adelante, sino dé media vuelta y salude a la persona que tiene al lado, el que está atrás o al que está adelante. Bien, vamos a la palabra. A las personas que cada domingo también nos acompañan por las diferentes redes, les queremos saludar de manera especial e invitar para que cada domingo no solamente ustedes y su familia, sino que invite a otras personas también para que puedan oír la palabra. Voy a invitarles, por favor, abran sus Biblias en el Salmo número 126. Salmo 126. Durante varios domingos se ha venido tratando un tema que hemos titulado en una serie de conferencias Planeación Estratégica. Planeación Estratégica. Ya finalizamos esa serie de conferencias, iniciamos otra serie de conferencias que vamos a trabajar, que es ganar, discipular y mentorear. Hoy vamos a empezar con el primer término, que es ganar. Pero antes quiero que por favor todos leamos Salmo 126. Todos vamos a leer el Salmo número 126. Salmo 126. Leemos la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén y amén. Incline su rostro, vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio que nos da de poder estar en tu casa para oír tu santa y bendita palabra. Ahora abrimos nuestro corazón, nuestra vida, para que tu palabra ministre a cada uno de nosotros. Padre, no solamente los que estamos presentes, sino los que a la distancia siguen la transmisión. Yo te pido, Padre, que tú hables al corazón y a la vida de cada uno de ellos también. Te doy gracias, precioso Dios, porque en esta mañana nos da el privilegio de poder estar delante de ti para oír tu santa y bendita palabra. Disponemos de todos nuestros sentidos, Señor. Disponemos de todos nuestros sentidos y estaremos atentos, Señor, a lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Padre, creemos que tu palabra no volverá vacía. Somos ese terreno fértil, Señor, donde tu palabra va a ser sembrada para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. El texto del Salmo 126 es un cántico de peregrinación. Es un cántico que están expresando los que están regresando a Jerusalén. Los que vienen de la cautividad y están regresando a Jerusalén. Un remanente que viene con gozo en ese regreso a Jerusalén para establecerse nuevamente allí en Jerusalén. Después de pasar allí en la cautividad, estar durante más o menos 70 años en cautividad. Encontramos varias palabras que queremos trabajar en esta mañana.
Porque de pronto usted dirá, bueno, eso era un cántico de peregrinación del pueblo de Israel en el regreso, donde están añorando estar nuevamente en su tierra, en su ciudad, estar nuevamente establecidos como pueblo de Dios. Y que con nosotros vamos a tomarlo ya a nivel espiritual para nosotros, no solamente para ellos. Encontramos el versículo 5 y el versículo 6 que quiero en esta mañana enfatizar. Quiero que estudiemos, volvamos a leer el 5 y el 6, donde quiero enfatizar en esta mañana. Dice el 5, los que sembraron con lágrimas, ¿con qué? Con regocijo segarán. Encontramos, el versículo 6 dice, irán dando, ¿y qué? Y llorando el que lleva la preciosa semilla. Vamos a contextualizarlo hacia nosotros. Vamos a hablar del término sembrar. Hoy en día se usa mucho el término siembra. Y el término siembra, esa palabra la utilizan más para hablar de sembrar en lo material. Sembrar en lo material. Y se utiliza el término semilla y siembra para hablar de la teología de la prosperidad hoy en día. Pero no es el término del cual quiero enfocar de esa forma, sino que quiero hablar de la importancia de sembrar. Como el pueblo de Israel estaba tan gozoso porque ellos tenían la oportunidad de volver a sembrar en los campos y poder ver el proceso de la semilla en los campos, cómo la semilla germinaba, brotaba, germinaba y crecía, y luego tendrían el gozo de cosechar nuevamente en su terreno, en sus campos. Hoy quiero hablar de la importancia de la siembra, pero de la siembra de la palabra de Dios. Dice el término, el texto dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Para el pueblo de Israel era preciosa la semilla que iban a sembrar, era valiosa, porque ahora podrían ver el reflejo del proceso de la siembra, y no solamente de la siembra, sino que había una expectativa de la cosecha. Nosotros hoy en día tenemos una semilla que Dios nos ha dado y nos ha encomendado sembrar, que es la semilla de la palabra de ¿quién? De Dios. No en vano Jesús nos habla en la parábola del sembrador. Jesús, utilizando el término de siembra, nos habla en la parábola del sembrador que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y él mismo, Jesús mismo, la interpreta cuando los discípulos en la casa le preguntan, Señor, ¿de qué se trata la parábola del sembrador? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros debemos aplicarla? Jesús dijo, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, y la semilla es la palabra del Señor. Así que en esta mañana dice la Escritura que irán dando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa semilla. La semilla. Encontramos que ese andar y llorar representa un precio que paga el sembrador. Hay que pagar un precio. Un precio. Yo les compartí en el primer culto a los hermanos que pocas veces nosotros nos detenemos a estudiar la vida de los primeros misioneros que trajeron el evangelio a Colombia. No estudiamos, no nos detenemos a estudiar la vida de los primeros misioneros que trajeron la semilla del evangelio a Colombia. Si nosotros hiciéramos un estudio de cada uno de ellos y el precio que ellos pagaron para que nosotros hoy tengamos esa semilla que es la palabra, usted diría, wow, lo que yo he vivido no es nada comparado a lo que ellos tuvieron que, ¿qué? Que vivir. El precio que yo estoy pagando no es nada comparado al precio que ellos tuvieron que, ¿qué? Que pagar. Porque ellos pagaron un precio. Y muchos de ellos, de los primeros misioneros que llegaron con el evangelio a Colombia, murieron por la causa del evangelio. Fueron asesinados por la fe en Jesús.
porque estaban penetrando a una cultura religiosa, a una tradición fuerte, donde muchos de ellos aún pagaron con sus propias ¿qué? Vidas. El texto bíblico dice, irán dando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa semilla. Está hablando de un precio. Y por eso es importante encontrar, amado hermano, que la salvación que usted hoy tiene en Cristo Jesús no es gratis. Vuelvo y digo, la salvación que usted tiene hoy en Cristo Jesús no es gratis. Porque nos han vendido el concepto que la salvación es que gratis. Y aquí algunos me ponen a pensar, ¿cómo así? Sí. ¿Por qué? Para que usted hoy tenga a Cristo en su corazón y sea salvo por la obra de Cristo Jesús, ya se pagó un precio. Y el precio más alto que se pagó por su salvación y mi salvación, que para mí es gratis. Pero eso no implica que no se haya pagado un precio por mi salvación. Que para usted es gratis, pero eso no implica que alguien no haya pagado un precio por su ¿qué? Salvación. Y el precio más alto que se pagó por mi salvación y su salvación fue en la cruz del Calvario, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio más alto para que hoy nosotros no tengamos que pagar ningún precio y para nosotros sea gratis, sea por regalo, pero Él ya pagó un ¿qué? Un precio. Primero. Lo segundo, para que usted hoy conozca a Cristo y tenga el conocimiento y el evangelio le haya llegado a usted, hubo un grupo de misioneros que llegaron a nuestro país y ellos pagaron un precio para traer esa semilla a nuestro país, la semilla de la palabra. Y muchos de ellos, como bien decía, ofrendaron sus vidas, murieron a causa del evangelio. A causa del evangelio. Por eso encontramos que dice la escritura, el salmista dice, irán dando y llorando, porque hay un precio. Hay que derramar unas lágrimas, se derramaron lágrimas, se derramó la sangre de Jesús, se derramó la sangre de algunos misioneros que fueron mártires a causa de traer el evangelio a nuestro continente y a nuestro país. Pagaron un precio. Hoy en día la gente no quiere pagar un precio. No quieren pagar un precio. No quieren reconocer que hay un precio. Cuando vamos a llevar la palabra, hay que pagar un precio. Hay que sacrificar ciertas cosas para ir a llevar esa semilla que es la palabra. Luego dice, pero no queda ahí el texto, versículo 6, irán dando y llorando. ¿Qué más dice? El que lleva ¿qué? La preciosa semilla. Me gusta el término preciosa y luego ¿qué? Semilla. Si para los judíos era preciosa la semilla de los que ellos iban a sembrar, con la esperanza de luego cosechar en su tierra, después de regresar de la cautividad. Y por eso están cantando, y el Salmo 126 es un cántico de peregrinación, porque están regresando de la cautividad a su tierra. Pero ahora dice la palabra del Señor que si para ellos era preciosa la semilla que iban a sembrar en su terreno, nosotros hoy en día Dios nos ha dado el privilegio de tener la semilla más preciosa. Y la semilla más preciosa es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, que un día le llegó a su vida, que un día penetró a su vida, que alguien la sembró en su corazón y en su vida. Y por eso hoy está usted delante de Dios, hoy en este lugar. ¿Por qué? Porque alguien sembró en su corazón y en su vida esa semilla preciosa que es la palabra del Señor.
Pero ahora nosotros somos responsables. Así como un día alguien lo hizo con nosotros, ahora nos corresponde a nosotros llevar esa semilla preciosa y sembrarla en otras personas, en el corazón de otras personas, así como la sembraron en nuestro corazón. Un día llegó alguien y la sembró en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ir a sembrarla en el corazón de otras personas. Hace un tiempo, cuando estábamos empezando la obra, recuerdo que con mucho esfuerzo, trabajo, nos ganamos a una familia. Y nos la ganamos para Cristo, porque una persona que asistía a la iglesia, quien trabajaba en construcción, nos trajo a un muchacho que venía con un problema de demonios. Estaba endemoniado. Ya varios meses, donde lo habían recluido en varias ocasiones en una clínica de reposo y no lo habían podido sanar. Así que este hermano le dijo a la familia de este joven: llévelo a la iglesia cristiana. Llévelo a la iglesia cristiana, ellos le podrán ayudar. Porque él pudo entender que era un asunto no físico, sino un asunto que espiritual, asunto de demonios. Un jueves de oración llevaron al muchacho, la hermana y el cuñado al culto, y se empezó un proceso de ministración con él hasta que el Señor lo liberó totalmente. A raíz de la liberación de ese muchacho, de ese milagro que hace el Señor, en ese muchacho llega toda la familia. La otra hermana, el otro hermano, la cuñada y un grupo muy bonito, conformado por la familia, llegan a la iglesia. Pero luego se van, llega otra congregación a abrir una nueva sede acá en Fonsa y se van todos para allá. Después de invertir tiempo, trabajo. Y recuerdo que en ese tiempo Darío, que me estaba ayudando en la iglesia, me dijo: pastor, qué tristeza, qué dolor. Le dije: ¿por qué? Dijo: porque tanto que le trabajamos a esa familia y mire dónde fue a parar. Perdimos todo el trabajo. Yo me quedé mirando en ese día a Darío, le dije: no lo perdimos. No lo perdimos. Porque tuvimos el privilegio, le dije a Darío: mire que tuvimos el privilegio de sembrar en esa familia la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nunca vuelve ¿qué? Vacía. Y yo le dije: no hay nada más lindo que llevar la palabra a una persona nueva, que ver cómo la palabra produce una transformación en la vida de esa persona. Y de ver el fruto y el resultado que produce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando la sembramos, en nosotros debe haber ¿qué? Gozo de poder sembrar la palabra de Dios. Ahora, el salmista dice que la semilla es preciosa. ¿En quién nosotros debemos sembrar la palabra? Debemos sembrar la palabra en los niños. Esta mañana, el primer culto les compartía, les decía a los hermanos que venían al primer culto, me da gozo. Y el domingo antepasado hablaba con una hermana afuera después del primer culto y con gozo yo le decía a la hermana: qué gozo me da de ver ese niño que está viniendo, que es a 3 casas aquí seguidas. El niño está viniendo solito a oír la palabra. La familia no es cristiana y él está viniendo solito. Y el primer culto vino, hoy vino, estuve en el primer culto y me acerqué, lo saludé y me llena de gozo porque podemos ver que la palabra se está sembrando y qué importante es cuando la palabra se siembra en la vida de un niño. En la vida de un niño.
¿Por qué esperar que esos niños crezcan, vayan al mundo, se pierdan en el mundo, sean afectados, tocados por el pecado, por la maldad, para luego rescatarlos cuando ya sean adultos? ¿Por qué no usar algo preventivo y no curativo? Preventivo en el sentido de que tomar desde pequeño a los niños, llevarlos, instruirlos en la palabra, sembrar esa semilla preciosa con amor en el corazón de cada niño, para que cuando ese niño crezca, crezca en el conocimiento y en el temor a Dios. Desde niños. O sea que cuando hablamos de sembrar la palabra, no escatimemos ningún esfuerzo para sembrarla, ni en los niños, ni en los jóvenes, ni en los adultos. Cuando la palabra se siembra en un niño, se está proyectando toda una vida. Cuando se siembra en un joven, se está trabajando a media vida. Y cuando se siembra en un adulto ya de edad avanzada, ya se está proyectando casi al final ¿de qué? De una vida. Pero qué importante es, sin importar si es niño, aunque la prioridad deberían ser los niños, jóvenes y adultos, en los cuales hay que sembrar la palabra. Usted tiene la semilla preciosa de la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos de ustedes se han detenido a evangelizar a un niño? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de ustedes en la calle se han detenido a evangelizar a un niño? ¿Sabe a quién evangelizamos? A los jóvenes y a los adultos. Pero cuando hablamos de sembrar esa semilla preciosa, hay que sembrarla también ¿en qué? En los niños. De hecho, cuando uno hace el llamado a recibir a Cristo, los niños también necesitan recibir a Cristo, reconocerlo como su Señor y Salvador. Así que vemos que la palabra, la semilla, debe ser sembrada. Mis amados, el pueblo de Israel en Babilonia, en la esclavitud, estuvo subyugado por el paganismo, el imperio babilónico. Pero algo que no perdió el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto, estos que están regresando y están cantando ese cántico de peregrinación, gozosos y que anhelan los otros regresar también a su tierra. Escuche bien, ese pueblo, aunque perdió la libertad física, aunque ese pueblo estaba subyugado, y esos niños que algunos de ellos del pueblo que nacieron en Babilonia bajo una cultura muy pagana, ese pueblo lo que no perdió fue su identidad como pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los padres se aseguraban en medio de la cautividad a que sus hijos conocieran en medio de la cautividad al Dios de Israel y su identidad como pueblo de Dios. Yo les decía a los hermanos que qué importante es y qué responsabilidad tenemos como iglesia de asegurarnos que las nuevas generaciones se levanten conociendo al Dios Todopoderoso. Que no es responsabilidad del Estado, que el Estado puede ayudar, pero no es responsabilidad del Estado. El responsable delante de Dios, que las nuevas generaciones conozcan de Dios y que tengan una relación personal con Dios más que una religión, son los padres y es la iglesia del Señor. Somos los responsables de sembrar esa semilla en el corazón de ellos. Luego, ¿qué más dice la palabra? Eso trae satisfacción a nuestro corazón. Y debemos, así como ellos decían, gozo debe haber cuando sembramos la palabra. Pero luego encontramos que también
no solamente hay gozo, sino que también hay unos resultados a causa de sembrar la palabra. La palabra produce unos resultados. Por eso dice, pero volverá con gozo trayendo sus ¿qué? Gavillas. ¿Qué es gavillas? La cosecha. Las espigas ya, la cosecha. Siempre que sembramos la palabra de Dios, habrá cosecha. Siempre que sembramos la palabra de Dios, habrá ¿qué? Cosecha. La palabra de Dios no volverá vacía. Nunca volverá vacía. Tiene un propósito. Y la palabra de Dios, escuche bien, cuando sembramos la palabra de Dios, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es sembrar la palabra. Cuando la sembramos, la palabra de Dios tiene un poder para transformar la vida de la persona a la cual le sembramos la palabra. La palabra transforma. Es impresionante porque vuelvo al ejemplo del testimonio que estaba dando. Ese joven que nos llevaron a ese culto de oración, que estaba endemoniado, ustedes han visto el rostro de ese joven antes y después. Antes y después. Es más, si usted conoció a Cristo siendo adulto, vea su rostro antes y después. Antes de que sembraran la palabra y después de que sembraran la palabra. El rostro de ese joven que estaba poseído, endemoniado, era de angustia, era un rostro que expresaba la condición espiritual en la cual él estaba. Pero después de que el Señor lo liberó y lo ministró, su rostro fue transformado. Ya reflejaba la obra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando es sembrada en una vida, esa vida es transformada por el poder del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores a través de la palabra. Su vida es transformada, su carácter es cambiado, sus principios son ordenados, porque la palabra de Dios hace lo que nadie más puede hacer en la vida de una persona. Así que eso es suficiente para nosotros decir, necesitamos sembrar la palabra de Dios. Y si sembramos la palabra de Dios en la vida de una persona, estamos garantizando que esa persona, a partir del momento que sembramos la palabra, nunca más volverá a ser la misma. La vida de esa persona es tocada. Algo queda en la vida de esa persona. Y esa semilla que es poderosa, que es la palabra, germinará en el corazón de esa persona, brotará y producirá ¿qué? Fruto para la gloria y la alabanza del Señor. Pero la palabra de Dios no solamente transforma, sino que la palabra de Dios también ilumina el entendimiento de la persona. Mire, la palabra de Dios produce en la mente de esa persona esa luz, para que la mente de esa persona, ahora en la mente de esa persona quede irradiada por la luz que produce la presencia de Cristo a través de la palabra para la vida de la persona. Así que encontramos que es importante cuando sembramos la palabra de Dios, porque aún la mente, el intelecto de la persona es tocado a través de la palabra de Dios. Qué importante es reconocer que como iglesia tenemos el privilegio más grande de estar sembrando la palabra de Dios. Y mira lo que dice el texto: irá andando y llorando, irá andando. Si usted lee ese término y lo estudia, está hablando de una acción continua. Irá andando. O sea que para sembrar la palabra de Dios no tengo que esperar que me digan, hoy es evangelismo. Porque muchas veces hemos limitado la siembra de la palabra de Dios a una actividad evangelística.
Entonces esperamos que nos convoquen a una tarde de evangelismo para sembrar la palabra. No, la Biblia nos dice que el sembrar la palabra no es una actividad específica, sino es una vida constante, de una acción constante en todo tiempo, sembrando la palabra de Dios, que la movilización es continua. O sea que mientras usted está comprando el pan para el desayuno, puede sembrarle la palabra de Dios al que le vende el pan. Mientras usted está comprando la carne para el almuerzo, le puede sembrar la palabra de Dios al que lo atiende. Mientras usted va en el bus o en la buseta, le puede sembrar la palabra de Dios al que va al lado, sentado. Mientras usted está esperando en algún lugar o haciendo alguna fila, le puede sembrar la palabra de Dios al que está a su lado en la fila. Mientras usted está en un parque, de pronto en estos días que vamos a los parques a tomarnos la foto y allá hacer, subirla luego al estado para decir estuvo en tal parte, mientras está en el parque, ahí le puede hablar la palabra del Señor. En estos días fui al parque de Fonsa y había unas personas ahí viendo el parque y aproveché para abordar a una de ellas y sembrarles. Donde vayamos, donde quiera que estemos, aprovechemos para sembrar la palabra de Dios. En sus estados, de vez en cuando, ponga mensajes de carácter que evangelísticos con palabra. En las redes sociales, aproveche todo para que la palabra de Dios, como dice la Escritura, corra la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede correr la palabra de Dios? ¿A través de quién va a correr la palabra de Dios? A través de cada uno de nosotros. La palabra de Dios corra y el nombre de Dios sea que glorificado. Y las vidas sean que transformadas. Por eso vamos a ganar almas. Por eso vamos a compartir la palabra, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Escuche bien. El sembrar la palabra de Dios debe ser una acción continua y no una actividad aislada. El sembrar la palabra de Dios debe ser una acción continua y no una actividad aislada. O sea que el creyente, el cristiano, el discípulo, en todo tiempo. Por eso Pablo le dice a Timoteo de la cárcel, le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Luego, escuche bien, mi amado, la palabra, la predicación, la siembra de la palabra de Dios no debe ser el resultado de una emoción. El sembrar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, no debe ser el resultado de una emoción. Hoy me levanté contento, entonces voy a sembrar la palabra. Sino debe ser el resultado de una decisión. Yo decido sembrar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Con cada persona que tenga la oportunidad, sembrarle la palabra de Dios. No depende de mi estado de ánimo, porque es una decisión que he tomado de sembrar la palabra de Dios a todo tiempo, en todo lugar, con cada persona que tenga la oportunidad de sembrarle la palabra del Señor. El resultado de una decisión. Pero luego dice el versículo número 6, la segunda parte, para ir finalizando. La segunda parte, léalo conmigo, ¿qué dice? Mas volverá a venir con qué, con gozo, con regocijo, trayendo qué, sus gavillas. Mire, no hay nada más bonito que ver el proceso de Dios en la vida de una persona desde que inicia. Cuando uno tiene el privilegio, porque es un privilegio, compartirle a una persona la palabra, que esa persona reciba a Cristo, se arrepienta, reciba a Cristo, verlo el proceso de consolidación, de discipulado, de bautismo, y luego verlo a esa persona sirviendo al Señor, dice uno, wow, qué bendición, ¿valió qué? La pena.
y siempre hay bendición. Siempre hay resultados. La palabra de Dios es esa semilla poderosa que germinará. Pero para que la palabra de Dios tenga el efecto, nosotros, no depende ni de Dios, depende ya de nosotros. Porque ya Dios dio la palabra. Y nosotros somos los responsables de tomar esa palabra y ponerla en el corazón de los hombres. Si nosotros, la iglesia, no tomamos esa semilla y la ponemos en el corazón de los hombres, esa semilla no podrá germinar. Porque así como la semilla física necesita que el sembrador la tome, aunque la semilla sea la más efectiva, necesita que el sembrador la tome y la ponga en contacto con el terreno. Si la semilla puede ser la mejor semilla, pero si no entra en contacto con el terreno, esa semilla no va a germinar, no va a brotar, no va a crecer y no va a producir fruto. Nosotros como iglesia tenemos la semilla, pero si no tomamos la semilla y la ponemos en el corazón de los hombres, esa semilla no va a germinar y no va a dar fruto. Nosotros somos los responsables de que esa semilla tenga contacto con el terreno, y el terreno es el corazón de los hombres, el corazón de los niños, el corazón de los jóvenes, y nosotros somos los sembradores que tenemos que tener la responsabilidad delante de Dios de tomar esa semilla y sembrarla en el corazón de cada uno de ellos. Y si la sembramos en el corazón de cada uno de ellos, hemos cumplido delante de Dios, y Dios se encargará de hacer que esa semilla germine, brote y crezca para la gloria del Señor. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: yo sembré esa semilla preciosa, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y yo creo que el mismo Dios y la misma semilla que tomó Pablo y sembró en aquellos hombres y mujeres y que Apolo regó, es esa misma semilla que hoy nosotros como iglesia somos portadores y tenemos la responsabilidad delante de Dios de sembrarla en el corazón de los hombres para que Dios haga su obra. Por eso la responsabilidad es nuestra. ¿Delante de quién? De Dios. Vamos a orar. No quiero extenderme. Vamos a orar. Póngase en pie y vamos a orar. Y usted le va a decir al Señor: Señor, yo soy responsable. Yo he sido comisionado por Dios de tomar esa semilla preciosa. Y así como un día la sembraron en mi corazón, así como un hombre, una mujer de Dios, instrumento en la mano del Señor para sembrarla en mi corazón, en mi vida, así yo voy a tomar esa semilla preciosa del cielo, que es la palabra, y la voy a sembrar en el corazón de algunas personas, de niños, de jóvenes, de adultos, de aquellas personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios. Voy a sembrarles esa semilla preciosa. Yo me voy a hacer ese instrumento en tus manos para sembrar esa semilla. Y Dios, yo la sembraré. Dijo Pablo: yo la sembré, Apolos la regó. Pero no solamente la voy a sembrar, voy a regarla. Voy a permitir que otro riegue esa semilla que voy a sembrar. Pero la gloria y la alabanza de mi Señor, que dice el apóstol Pablo, pero el crecimiento lo da el Señor. El mismo Dios que le dio el crecimiento a esa semilla que Pablo sembró, es el mismo Dios que le va a dar el crecimiento a la semilla que usted va a sembrar y que yo voy a sembrar. Cierre sus ojitos y ore. Ahí donde está, va a hablar con Dios. Dile: Señor, quiero ser ese sembrador de tu palabra. Quiero tomar esa semilla preciosa, la cual me ha sido encomendada, me ha sido confiada, para sembrarla en el corazón de aquel que no te conoce. Úsame como un hombre, una mujer, que es instrumento en tus manos y que tiene el privilegio más grande, que es sembrar esa semilla preciosa. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por creer en cada uno de nosotros. Que vamos a ser sembradores diligentes. Que vamos a ser sembradores diligentes en sembrar esa semilla preciosa. Padre, perdóname, porque quizá no he sido lo suficientemente diligente al sembrar la palabra. Ayúdame para hacerlo, Señor. Y que con cada persona con la cual tú me permitas relacionarme, amado Dios, te pido que me ayudes y me dé la estrategia, me dé la palabra indicada para sembrarla en el corazón de esa persona.
Señor, queremos ganar almas, queremos ser ganadores de almas para tu gloria, para tu reino y para tu alabanza. Usa la vida de mi hermano como un ganador de almas, como un ganador de almas, como un sembrador de la palabra. Usa la vida de mi hermana como una sembradora de la palabra. Señor Dios Todopoderoso, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para transformación, para salvación, para vida eterna, Señor. Que esa palabra corra a través de la iglesia. Señor, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, podamos sembrar tu palabra de manera continua, Señor. Que esa congregación no dependa de una actividad evangelística. Padre, que mi hermano y mi hermana no dependa de una actividad evangelística, sino que todos tengamos una vida inmersa en el evangelismo, Señor. Que todos vivamos una vida inmersa en el evangelismo, Señor. Que nuestra vida sea un viaje evangelístico durante todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor precioso. Úsanos para sembrar tu santa y bendita palabra. Usa la vida de mi hermano, de mi hermana, y que esa palabra no volverá vacía. Veremos los resultados, veremos la cosecha, veremos vidas salvas, vidas transformadas, familias restauradas, vidas libres, vidas sanadas, Señor, transformadas por el poder tuyo a través de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por eso en esta mañana, Señor, maravilloso y eterno. Gracias te damos por tu palabra en cada uno de nosotros y por la oportunidad que nos das de llevarla todos los días a aquellos que en verdad necesitan de tu palabra para encontrarse contigo y obtener la transformación y la salvación de sus almas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Usted, yo soy el resultado de alguien que sembró la palabra. Por esa persona que sembró la palabra en nosotros, hoy estamos caminando con Cristo Jesús, conociéndolo como nuestro Señor y ¿qué? Y Salvador. Déjese usar y déle la oportunidad para que otros también conozcan a ese Dios que usted y yo conocemos a través de la palabra. Ya vamos a compartir los anuncios y a recibir la ofrenda. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437.